Muy buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Me alegra que ya estemos de nuevo en reanudación de las actividades académicas. Lamento mucho que el día viernes no se pudo llevar a cabo la sesión. Licenciado Rudy me comunicó que no pudo llevar a cabo la reunión en virtud de que hubo circunstancias ajenas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero el día viernes estar publicando las notas de nuestro primer examen parcial. Se estará publicando el día viernes, espero yo, después de clases, como a las 5 o 6 de la tarde estaremos publicando las notas. Y ustedes, quienes no estén conformes con el resultado, tendrán 3 días para poder solicitar su revisión de examen. Deben presentar su solicitud de revisión dentro de los 3 días siguientes. Ya sea lo pueden presentar ante la coordinación, lo pueden presentar por correo electrónico o lo pueden presentar directamente con su servidor, indicando el nombre, la sección, el número de carnet, si se recordaran la variante que les fue asignada, y con mucho gusto nosotros vamos a poder realizar la revisión de examen. Bien. Atendiendo que no hemos podido realizar actividades académicas durante la semana de exámenes, sí hubo una sesión nada más, pero ya no pudimos tener más sesiones. Entonces vamos a tener que convocar a una sesión extraordinaria. Vamos a buscar una fecha y un horario que no les perjudique a ustedes en sus actividades. Yo les voy a proponer 2 fechas y ustedes me dirán cuál de las 2 fechas prefieren y cuál de los 2 horarios prefieren que se realice una sesión extemporánea para poder avanzar en los temas del programa, porque si ustedes se dan cuenta, vamos despacio, aunque vamos muy, pues espero yo que esté bien explicado cada uno de los temas, porque acordémonos que ya vienen de los exámenes, segundo examen parcial, ya se está discutiendo ahí con los directores y jefes de departamento las fechas de exámenes parciales, entonces hay que estar avanzados en los temas del programa. El examen extemporáneo, quienes vayan a sustentar examen extemporáneo, será el miércoles próximo, pasado mañana. Creo que hubo un error, según me informaron en la otra sección, en una información que les envié, pero el examen extemporáneo será pasado mañana, miércoles 19 a las, creo que les informé, por la tarde, a partir de las 2 de la tarde yo estaré en la facultad y vamos a realizar el examen extemporáneo. El día que quienes vayan a examinarse el examen extemporáneo, tienen que llevar su solicitud de examen y su justificación por qué no se presentaron el 7 de marzo a realizar el examen. Bien, esa sería la información adicional. Vamos a iniciar con la sesión para hoy. Tenemos el tema de los sistemas notariales. Desde empezamos nuestra formación educativa, empezamos a ir de sistemas de números, sistema solar, sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas políticos. Es decir, el sistema es un conjunto de elementos, que se van a unir para buscar una finalidad. Y eso es el derecho notarial. El derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas y principios doctrinales. Ahí están los elementos. ¿Qué finalidad persiguen? Pues regular la función notarial, la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado, no del notario, sino del notariado como institución. Eso es lo que persigue. Y los sistemas, justamente eso es lo que buscan, una finalidad. Tienen un fin. Y entonces vamos a ver que hay sistemas notariales. Dentro de los sistemas notariales, algunos tratadistas, algunos autores dicen que solo hay un sistema, que tiene todos los elementos necesarios para considerarlo como sistema. Otros tratadistas dicen, no, hay otros sistemas, hay 2 sistemas. Y entonces hay corrientes que dicen que hay un sistema,
Hay corrientes que defienden que hay dos sistemas, pero también hay corrientes que mencionan que hay varios sistemas, que hay varios sistemas. Dice, hay varios sistemas de notariado. Bueno, pues vamos a ver, al terminar la sesión, ustedes dirán si es sistema, dónde estamos nosotros, en dónde nos podemos ubicar, si en el sistema o si en otros, si hay otros sistemas o si son variantes. Pero veamos dos sistemas. Ustedes se vieron dentro de la evolución del derecho notarial, han surgido, yo me permití enviarles ahí un material, donde ustedes pueden, pues creo que por una parte puede ser algo de entretenimiento, pero si lo vemos como estudiantes, vamos a encontrar elementos como el signo notarial, el escriba, las funciones del escriba, vamos a encontrar, bueno, desafortunadamente también vemos que aquí ya hay síntomas de corrupción, cómo se va corroyendo todo el sistema. Y si lo vemos analíticamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista notarial, pues podemos encontrar algunos. El material es optativo, quien quiera verlo, esto es únicamente para poder ver la trascendencia, solo vean la época en que se llevó a cabo todas esas circunstancias que se presentan ahí. Entonces, para que veamos lo trascendental que ha sido que una persona pueda leer, que pueda escribir. Entonces, es para tomar alguna reflexión al respecto de esos elementos que hemos ido estudiando en el transcurso de las sesiones que hemos ido teniendo. Vamos a ver que existen dos sistemas, vamos a ver la presentación. Existen dos sistemas de los que más se ha estudiado, de los que más se conocen, y dentro de estos vamos a encontrar el llamado sistema latino y sistema sajón. El sistema latino tiene su origen en Francia, ¿no? Y por eso también se llama sistema francés. Pero como hemos visto que ha ido desarrollándose, el notario no tenía fe pública, después sí ya obtiene la fe pública. Además de eso, ya existe el signo notarial, o sea, lo que ahora conocemos como sello profesional. Es decir, ha ido verificando distintos cambios que lo han ido evolucionando. Entonces, algunos tratadistas le llaman sistema de evolución desarrollada, así le llaman. Entonces el sistema latino se llama sistema latino, sistema francés, sistema de evolución desarrollada. Este sistema tiene sus características, algunas, porque hay muchas más características. En algunas características es la fe pública. En primer lugar, el notario tiene fe pública, es esa facultad que el Estado le delega al notario a través de la ley. Entonces vamos a ver esa primera característica que tiene el sistema latino. Es un profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional del derecho? Porque para ejercer la función de notario se necesita obtener el título facultativo. Título facultativo. En el artículo 2 del Código de Notariado vamos a encontrar que para ejercer el notariado se requiere, entre otros, haber obtenido el título facultativo en la República o su incorporación con arreglo a la ley. ¿Qué es eso de incorporación? ¿A qué se refiere cuando menciona la incorporación con arreglo a la ley? Bueno, la incorporación se va a tratar cuando el notario ha obtenido el título facultativo fuera del territorio nacional. Por eso el artículo es muy específico. Haber obtenido el título facultativo en la República o su incorporación con arreglo a la ley. Y nos vamos a ir a la Constitución Política de la República para ver qué es eso de la incorporación. En el artículo 87 de la Constitución Política de la República vamos a encontrar qué es eso de la incorporación. En el artículo 87 se lee: reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones.
en ese apartado, solo les voy a pedir 2 minutos, voy a hacer una pausa. Bien, bien, gracias. Entonces les decía que en este sistema es un profesional del derecho. El título se obtiene en la República. Cuando un guatemalteco, pongan mucha atención, un guatemalteco, porque se necesita ser guatemalteco, cuando un guatemalteco obtiene el título de notario en el extranjero, entonces se aplica la incorporación. En el artículo 87 de la Constitución Política de la República se lee lo siguiente: reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Ahí podemos subrayar. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras. Ahora, lo único es que, como el artículo 2 del Código de Notariado también exige ser guatemalteco de origen, que la Constitución ya no regula guatemalteco de origen, perdón, guatemalteco natural, ahora la Constitución regula guatemalteco de origen. Entonces, además de ser guatemalteco de origen, si se obtiene el título de notario en el extranjero, para hacer valer y para ejercer la profesión de notario, tenemos que seguir la incorporación ante la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa incorporación quiere decir un trámite administrativo y académico. Tiene 2 etapas: el trámite administrativo, presentar la solicitud con los documentos correspondientes ante el Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario lo traslada a la facultad, en este caso la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nosotros decimos Facultad de Derecho, pero no es así. Es Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde se emite un dictamen, ya sea por el director de área o por el jefe de departamento. Se emite un dictamen para que Junta Directiva emita la resolución aprobando los documentos y facultando al notario que ha obtenido el título, al notario guatemalteco que ha obtenido el título en el extranjero, a sustentar el examen técnico profesional. Es decir, que la incorporación tiene una parte administrativa y una parte académica, que es la sustentación del examen técnico profesional. ¿Y por qué, si ya tengo el título, ya me gradué en la Universidad Notarial en Buenos Aires, y por qué me van a pedir examen técnico profesional aquí en Guatemala? Porque necesito demostrar que conozco las leyes guatemaltecas. Allá se graduó con leyes extranjeras. Ahora aquí usted va a demostrar que conoce las leyes guatemaltecas. Y entonces esa es la incorporación con arreglo a la ley. ¿Qué ley? Constitución Política de la República, estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y reglamento de exámenes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es el procedimiento para poder obtener la incorporación con arreglo a la ley. Bien, y entonces vemos que, miren, explicación de, ¿es un profesional del derecho? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el título facultativo obtenido
en la República o obtuvo el título facultativo en el extranjero, pero promovió sus diligencias de incorporación. Bien, entonces es un funcionario público. Sí, el notario latino es un funcionario público. En Guatemala se nos reconoce la calidad de funcionarios públicos. En primer lugar, el Código Penal, ya lo vimos en las sesiones anteriores, en el Código Penal, en las disposiciones generales, se determina a quién se considera funcionario público. Y dentro de los funcionarios públicos, los términos encajan al notario, quien ejerce una función pública. Y el notario ejerce una función pública. Acordémonos la definición. Es el profesional del derecho encargado de una función pública, regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Bien, entonces ya vemos ahí, es un profesional independiente. Si bien es cierto, la ley le estima la categoría de funcionario público, no percibe sueldo del Estado, lo que percibe son estipendios que le pagan sus clientes, los particulares, a través de un arancel que está del artículo 106 al artículo 109 del Código de Notariado, donde se determina cuáles son los honorarios que le asisten al notario por ejercer su función notarial. Entonces vemos ahí que es un profesional independiente. Todos no tenemos un lugar donde ejercer. Claro, tenemos una sede, una oficina que tenemos que señalar, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Colegio Profesional, pero podemos ejercer en cualquier lugar del territorio. Redacta el instrumento. Nosotros nos estamos formando en Notariado 1 para conocer cuáles son los requisitos de forma. ¿Qué formalidades hay que observar en el protocolo? Ahí tenemos el artículo 13 del Código de Notariado, donde se regulan las formalidades que el notario debe de observar en el registro notarial. Además de eso, los instrumentos públicos llevan requisitos de forma. Acordémonos cuando vimos aquello de salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. Y les pregunto, ¿cuántas clases de nulidad hay? Y vimos que hay dos clases de nulidad: nulidad de forma y nulidad de fondo. La nulidad de forma es cuando al instrumento público le falta un requisito de forma. Y esos requisitos de forma están regulados tanto por el derecho notarial puro como por el derecho notarial aplicado. En el derecho notarial puro encontramos el artículo 29 que nos regula los requisitos. Todo instrumento público contendrá, y ahí está, qué es lo que va a contener, qué es lo que debemos de observar. En el artículo 31, son requisitos esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? ¿Por qué le da esa calificación de esencial? Cuando estamos estudiando, eso es lo que hacemos, porque no es solo de leer. Por eso a mí me molestaba mucho cuando alguien decía, ¿y qué estás estudiando? Derecho. Eso es solo de leer, es fácil. No es solo de leer. ¿Por qué regula requisitos esenciales? ¿Qué es un requisito esencial? ¿Qué hace que le dé esa categoría o esa calificación de esencial? Bueno, pues nosotros vamos a poder conocer y a poder aplicar cuando son requisitos no esenciales, aunque el artículo 29 no regula, son requisitos no esenciales, no está ahí, está en otro artículo, pero regula, todo instrumento público debe de contener, y el 31 son requisitos esenciales de los instrumentos públicos, y en el 42 son requisitos especiales, es decir, para redactar el instrumento, para redactar un instrumento público, no es de llamar a un amigo, vos tenés un contrato de compraventa, tenés un contrato de sociedad. No es de eso.
es de aplicar los requisitos que regula la ley. ¿Qué requisitos debe contener el instrumento público? Y entonces redactamos el instrumento. Tenemos los conocimientos, vean los conocimientos técnicos, jurídicos y científicos para poder redactar el instrumento público. Nunca hay contratos iguales. Ah, es que aquí la autorización a compraventa le va a prestar a él cómo se hace. Nunca hay contratos iguales. Son diferentes. Cada contratante, cada contrato tiene su variante, tiene su modalidad, tiene sus elementos que lo hacen especiales. Por eso es aquella característica. El derecho notarial aplica el derecho objetivo. El derecho objetivo, las leyes. Ese es el derecho objetivo. Condicionado a la voluntad de las partes. Las partes son mis clientes que están ahí enfrente. Ellos son las partes. Condicionado a su voluntad. Y entonces el notario es imparcial. Sí, el notario es imparcial. Ah, es que él me va a pagar mis honorarios. Sí, pero el notario debe ser imparcial. Esa imparcialidad se va a materializar en el instrumento, en varias partes del instrumento. Cuando consignamos que he advertido a los otorgantes de los efectos de este contrato, que les he leído íntegramente el contenido de este contrato. Ahí es el principio de imparcialidad, porque el otro se está enterando qué es lo que el notario escribió. Pero hay una frase en el artículo 30 del Código de Notariado donde se manifiesta también el principio de imparcialidad. En el artículo 30 del Código de Notariado vamos a encontrar lo siguiente. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre el bien que motiva el acto o el contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Oigan, y el notario les advertirá de las responsabilidades en que incurren si así no lo hiciera. Ahí está el principio de imparcialidad. Porque el notario le va a prevenir y le va a preguntar a la otra parte si sobre el bien que está disponiendo pesan gravámenes o limitaciones. Hay quienes escriben de más, porque escriben si pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones. El artículo 30 solo exige dos: gravámenes o limitaciones. ¿Por qué? Porque una anotación es una limitación. Una anotación de demanda, una anotación de embargo, una anotación preventiva, una anotación de inamovilidad. Eso es una limitación. Bien, entonces solo tenemos que cumplir con dos. Por advertencia del infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien objeto de este contrato no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo fuera. Gravámenes. Cuando se refiere a gravámenes, se refiere a gravámenes hipotecarios. Un gravamen hipotecario. No hay ninguna hipoteca. Limitación, cualquier limitación. Tiene un arrendamiento, tiene una inamovilidad, tiene una anotación preventiva ordenada por un juzgado, tiene un embargo. Esas son limitaciones. Y entonces ahí está el principio de imparcialidad.
Vemos que esas son tal vez las más importantes de las características, porque hay otras que no están ahí. Por ejemplo, en el sistema latino pertenece a un colegio profesional. El notario debe pertenecer a un colegio profesional, artículo 90 de la Constitución Política de la República. Es obligatorio, y eso es parte de la fase administrativa para poder ejercer la función notarial. Registrar la firma, el sello, el título y obtener la colegiación profesional obligatoria. Esos son los elementos que integran la fase administrativa para ejercer la función notarial. Bien, si no hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Ahora, escucho Valeria. Eh, sí, licenciado, buenas tardes. Solo tengo una duda. ¿Estos sistemas latinos son los que conforman la Unión Internacional del Notariado? ¿O no? Permítame que casi no le escucho. Tengo bocina activada, pero no le escucho. ¿Me puede repetir, por favor? Ok, ahora sí me escucha un poquito más. Sí. Ok. Mi pregunta era si estos sistemas latinos son los que integran la Unión Internacional del Notariado. Sí, la, la organización legal del notariado. Además de esto, hay otros elementos que integran la organización legal del notariado, como por ejemplo requisitos habilitantes, impedimentos, casos en los que no puede ejercer el notariado. Todos esos elementos se integran a esto para regular la organización legal del notariado, así correcto. No sé si a eso iba su pregunta, Valeria. Gracias, licenciado. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos el sistema sajón. El sistema sajón tiene su origen en Inglaterra. Como tiene su origen en Inglaterra, también se le llama sistema inglés. Dependiendo del origen se le ha dado la denominación. Latino en Francia le llaman francés. Sajón en Inglaterra le llaman sistema inglés. Este sistema no evolucionó. Solamente se quedó con que el notario tiene fe pública nada más. Ahí se quedó. Y como consecuencia de eso le llaman sistema de evolución frustrada. Yo lo siento un poco peyorativo al calificativo que lo dan, pero los doctrinarios así lo han utilizado. Sistema de evolución frustrada. ¿Cuáles son sus características? Tiene fe pública, sí, el notario sajón tiene fe pública, porque lo que hace el notario sajón es dar fe que las firmas son auténticas. Eso es lo que hace el notario sajón. Lo que nosotros también hacemos con base a los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. Damos fe que las firmas son auténticas. Eso es lo que hace el notario sajón. El notario sajón no redacta el documento. Él no es autor. En el sistema latino somos autores. Podemos decir, es que lo redactó mi secretaria, lo hizo mi asistente, lo hizo el procurador, pero le consignamos ante mí. Eso quiere decir que estuvimos ahí, ¿sí? Y eso nos hace autores del instrumento público. Por ahí hay un principio que se llama principio de autoría, que no es más que lo que regula es que el notario es el autor, el responsable del contenido y de los efectos del instrumento público. El notario es el responsable, porque él es el que redacta el instrumento público, él es el autor. Aunque lo haya redactado la máquina, aunque lo haya hecho la máquina con la asistencia de la secretaria, la procuradora o la asistente. Entonces, el notario sajón, como no redacta, no tiene protocolo, no tiene registro notarial. Y entonces, ¿en qué constan esos documentos? En papel que utilicen ellos. Por eso, muchas personas que se van al extranjero, especialmente a Estados Unidos,
vienen y dicen, mire, licenciado, necesito una carta de compraventa. Aquí no existen las cartas de compraventa. Eso existe allá, porque allá son las entidades que venden los inmuebles, son los que redactan el documento en forma de carta. Y solo van con el notario para que legalice las firmas, nada más. Entonces, por eso el notario no tiene protocolo, no tiene registro notarial, porque no redacta el documento. A él ya se lo llevan redactado. Como consecuencia de eso, no asesora qué es lo que debe de contener el documento. Cuando se necesita un documento que tenga algunos requisitos, ya que la ley exige algo especial, no es el notario. Hay un funcionario que se llama pretor, y ese funcionario es el que se encarga de redactar el documento. Lo redactan, se lo entregan a las personas, y las personas se lo llevan al notario para que legalice las firmas. Entonces vemos que como consecuencia de ello no tiene título profesional, no necesita ir a la facultad a obtener el título profesional. Y entonces se pregunta uno, ¿y qué necesita para ser notario sajón? Bueno, indudablemente ser del lugar o nacionalizado en el lugar. Tener algunos, así, oigan, algunos conocimientos de derecho, algunos. Nosotros tenemos muchos conocimientos de derecho. El notario sajón solo requiere tener algunos conocimientos de derecho y una cultura general. Eso sí, esas son las dos cosas. Eso es lo que requiere. Y entonces, ¿quién faculta a la persona que tenga esos algunos conocimientos de derecho y esa cultura general? ¿Quién autoriza? Pues es la Corte Suprema, la Corte del Condado, la Corte del Circuito, la Suprema Corte. La Corte de su jurisdicción le autoriza. Una vez que se ha comprobado que tiene algunos conocimientos de derecho, que tiene una cultura general y que va a pagar una cantidad de dinero porque no pertenece a un colegio profesional, para garantizar su responsabilidad, es decir, los daños y perjuicios que pueda causar, tiene que depositar una cantidad de dinero para garantizar esa responsabilidad. En Guatemala no. Si ustedes leyeron el material de la evolución histórica en Guatemala, sí hubo una época en la colonia que el notario tenía que hacer un pago, porque no había todavía el colegio profesional, tenía que hacer un pago para garantizar su responsabilidad. Y si no tenía efectivo, constituir hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar sus responsabilidades. En la actualidad ya no. En la actualidad lo único que tenemos que hacer es graduarnos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y cumplir con la fase administrativa. Por eso es que no se necesita título facultativo. No conserva los documentos se las llevan las personas, él no conserva documentos. Nosotros nos llenamos de documentos porque tenemos tomos de protocolo de cada año que ejercemos la profesión. Entonces, esas son algunas características. No pertenece a un colegio profesional, no hay colegio profesional. Lo que hay, pero son de abogados, son asociaciones. Eso sí hay. Aquí en Guatemala hay asociaciones. Aquí mismo en la capital hay asociaciones. Hay departamentos donde hay más de 2 asociaciones. Asociación de Abogados de Chimaltenango, Asociación de Abogados de Zacapa, Asociación de Abogados de Flores Petén. Entonces, hay asociaciones. Pero las asociaciones, en Guatemala, la Constitución Política de la República regula que es optativo. Si quiero, pertenezco a una asociación, si no, no. Y eso es lo que hay en el sistema sajón, asociaciones, que les llaman barras, así les llaman, las barras de abogados. Y entonces en Guatemala sí existe un colegio profesional y que conforme el artículo 90 de la Constitución Política de la República es obligatorio para poder ejercer. Entonces esas son algunas de las diferencias
de estos dos sistemas que son los que prevalecen, los dos sistemas que prevalecen. Hay algunos autores que mencionan que hay más de dos sistemas. Hay otros sistemas y estos otros sistemas son, unos dicen que son sistemas, otros dicen que son variantes. Son variantes porque tienen alguna característica, algún común denominador. Y entonces vamos a encontrar la variante o el sistema. Ustedes dirán, ustedes al concluir van a decir si es variante o si es sistema. Y vamos a tener notario funcionario judicial. ¿Se acuerdan cuando vimos la evolución histórica? Y me recuerdo que aquí en la presentación, en la época de la Edad Media, en la época de la Edad Media, el derecho notarial surge un retroceso, tiene un retroceso, porque queda supeditado al señor feudal. Y como consecuencia de eso pierde la imparcialidad, porque está a favor de los intereses del señor feudal. Él lo nombra. Y ahí surgen los judice chartulari, los jueces que cartulan. Los judice chartulari que existieron en esa época, pues ya no hay algún país que lo utilice. En Alemania, hasta hace algunos años, en 2 estados de Alemania, se aplicaba el sistema judice chartulari, los jueces que cartulan. Pero en Alemania, los 2 estados, el estado de Baden y el estado de Württemberg, que eran los que aplicaban este sistema. Yo hace unos años tenía dudas si todavía existía este sistema. Hace algunos meses tuve la oportunidad de reunirme con un notario alemán y yo le preguntaba si existía todavía en su país, en algunos estados, el sistema de judice chartulari. Y me dijo que no, que ya no se aplica este sistema, que eran los únicos que quedaban en aplicarlo. Entonces, a eso se refiere que los jueces podían cartular, es decir, jueces podían autorizar instrumentos públicos. En Guatemala, y para ser juez se necesita el título de abogado, es decir, tiene conocimientos jurídicos. El juez tiene fe pública judicial. Y si tenía conocimientos jurídicos y si se estaba catalogado como facultado para autorizar actos o contratos, también tenía fe pública notarial. En Guatemala, en el Código de Notariado, en el artículo 6, hay un antecedente, hay un dato histórico de los judice chartulari. En el artículo 6 está regulado que el Código Notariado, estoy leyendo otro. Antes me hace favor de leer el artículo 6, numeral 1. Yo creo que hoy vinieron muy calladitas. Las 2 secciones vinieron calladitas. A ver qué dice, vale. Ok, licenciado. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado, numeral 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud de motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme a arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. Muy bien, gracias, Valeria. Vemos, ahí hay una historia de los judice chartulari, que eran los jueces que estaban facultados para autorizar actos o contratos. Si leímos bien el documento de la historia que les mandamos de la evolución histórica en Guatemala,
Vamos a ver que hubo una época, los jueces de circuito, pues recuerdo que menciona ese material, los jueces de circuito estaban facultados porque había carencia de notarios, no había muchos notarios por lo exigente que era la formación, los exámenes para ser notario eran muy exigentes y entonces hubo una decadencia de notarios, no había notarios y el Estado se vio en la necesidad de facultar a los jueces para que pudieran ellos ejercer cumpliendo ciertos requisitos. En el Código de Notariado quedó plasmado en 1947 que los jueces de primera instancia en las cabeceras departamentales podían ejercer el notariado, siempre y cuando se cumpliera, que no hay notario hábil, que hay pero está inhabilitado, que hay pero que se niega porque es optativo, no nos pueden obligar a ejercer nuestra función notarial. Entonces, cualquiera de esas tres circunstancias, el juez podría consignar en escritura uno de esos motivos. Si esos motivos no fueran verdaderos o fueran falsos, pues iba a ser sancionado el juez con una multa equivalente al doble de los honorarios conforme a la arancel. Bien, entonces vemos, esa es la historia. Pero a partir de 1989, cuando entra en vigencia la ley del organismo judicial, ahí pueden ustedes anotar, ver artículo 70, literal G, de la ley del organismo judicial. Ese artículo 70, literal G, regula: a los jueces y magistrados les es prohibido, literal G, ejercer las profesiones de notario. Yo no estoy citando o parafraseando lo que nos interesa. Entonces, porque yo imagino que usted lo haga leer, por favor. Entonces, vemos que a partir de 1989 los jueces ya no pueden ejercer funciones notariales, porque lo prohíbe el artículo 70 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos ahí, miren los antecedentes, cómo este sistema o esta variante, algunos dicen que es variante. ¿Por qué es variante? Porque tiene título, tiene fe pública. Entonces dicen que es variante del sistema latino. Otros dicen que era un sistema diferente. Notario, funcionario, judicial. No sé si está claro. Si hay dudas, yo les encargo. Si hay dudas, si hay comentarios. A esta altura ya no tenemos que tener vergüenza de preguntar, porque yo me doy cuenta en los exámenes que sí hay muchas dudas todavía. Sí, Pedro, lo escucho. Licenciado, artículo 70, ¿de qué código mencionaba? Es que no lo alcancé a escuchar. Ley del organismo judicial. Ley del organismo judicial. Ah, está. Decreto 2-89 del Congreso de la República. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Sí les digo que yo veo que sí quedan muchas dudas. No sé por qué tienen vergüenza en preguntar. No tendrían que tener vergüenza. ¿Saben qué sí va a ser vergüenza? Cuando nuestros clientes se den cuenta. Esa sí va a ser vergüenza. Cuando nuestros clientes se den cuenta que no conocemos. Le escucho, Marjorie. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, una pregunta. El notario funcionario judicial es más bien un antecedente del iudis chartulari, ¿verdad? Pues en sí, en latín así se le llama, iudice chartulari. Así le llamaban los romanos, porque estos funcionarios estaban en la civilización romana, ya existían los iudice chartulari. Después desaparecieron y surgen de nuevo en la Edad Media, cuando ya el señor feudal era el que nombraba y los tenía bajo control y ellos estaban a su servicio. Pero en sí, iudice chartulari no es más que los jueces que cartulan. Y es un dato ya histórico, porque ya en Guatemala ya los jueces ya no pueden cartular. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Vamos con el otro tema, funcionario administrativo. Este sistema también existió a nivel mundial, ¿no? En varios países, especialmente en aquellos países llamados tras la cortina de hierro. No sé si ustedes, tal vez por las edades que tienen, tal vez ya no oyeron
o si conocieron algo de ese tema, o los países de corte socialista. Ahí existió este sistema. En la actualidad, ahora hasta Rusia ya es de la Unión Internacional del Notariado Latino, hasta Rusia. Hay países de África que ya son de la Unión Internacional del Notariado Latino. ¿Qué quiere decir? Que siguen el sistema latino. Pero el notario funcionario administrativo tiene fe pública, tiene título, porque para tener fe pública se requiere título. En este caso, se requiere título. Aparte de eso, en Cuba todavía se utiliza este sistema. Es el único país que todavía se utiliza este sistema de funcionario administrativo. ¿Por qué? Porque el notario está supeditado al Estado. El Estado le paga. Los clientes no pagan. El Estado es el que le paga. Porque como en Cuba no hay propiedad privada, y entonces uno se pregunta, ¿y qué hacen los notarios? Pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer y tener momento de estar en el lugar y preguntarle a los notarios, bueno, ¿y aquí qué es lo que hacen ustedes, verdad? Pues seguimos procesos sucesorios, autenticamos firmas, autorizamos matrimonios, es decir, sí hay función notarial, ¿no? Pero los clientes no pagan, paga el Estado. El Estado les proporciona todo, las oficinas, los asistentes, el material, el horario. Entonces, a eso se refiere el funcionario administrativo, que depende de la administración pública. No percibe honorarios, percibe un sueldo, una cantidad que el Estado le paga por su función. En Guatemala hay datos históricos. En Guatemala tenemos siempre en el artículo 6 del Código de Notariado, en el numeral 2 tenemos un dato histórico y que se mantiene a la fecha. En Guatemala hay notario funcionario administrativo. Y lo tenemos en el artículo 6, numeral 2. Y lo tenemos en el artículo 10 del Código de Notariado. Y lo tenemos en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial. Notario funcionario administrativo. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado. Numeral 2. Los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el extranjero o en el exterior, que sean notarios hábiles conforme esta ley. Es decir, los cónsules de agentes diplomáticos que sean notarios, si es médico, ingeniero, arquitecto, no. Solo si es notario. Va al extranjero a representar a Guatemala como cónsul o agente diplomático, entonces puede ejercer el notariado. Y entonces tenemos que él depende del Estado. Él tiene un horario. Él percibe sueldo del Estado. El Estado le indica dónde va a ser la sede diplomática, dónde va a ejercer. Él tendría dos clases de fe pública. La fe pública administrativa por ser cónsul o agente diplomático. Pero si tiene la dicha, el privilegio y el honor de ser notario, también tiene fe pública notarial y puede autorizar allá actos o contratos. Cuando viene a Guatemala, ya no puede autorizar, solo está facultado para autorizarlo fuera del territorio nacional. Y en el artículo 10 del Código de Notariado encontramos también el notario funcionario administrativo. Artículo 10. El protocolo, oigan, bien, el protocolo del escribano de gobierno, de los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Aquí nos aglutina los tres: notarios, funcionarios administrativos. Fuera del territorio nacional, los cónsules de agentes diplomáticos. Artículo 6, numeral 2 y artículo 10.
dentro del territorio nacional el escribano de Cámara de Gobierno. ¿Y tiene protocolo? Tiene protocolo. ¿Todos en papel de lino o similar? Papel de lino ya no se utiliza, ya no existe. Y entonces lo vamos a complementar con el artículo 43 de la ley del organismo judicial. El artículo 43 de la ley del organismo judicial va a regular lo siguiente. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para autorizar hechos que presencien y circunstancias que le consten. Pongan atención en eso. Hechos que presencien y circunstancias que le consten. Anoten, ver artículo 60 del Código Notarial. ¿Por qué? Hechos que presencien y circunstancias que le consten se hacen constar en actas notariales. Es decir, el cónsul o agente diplomático que represente a Guatemala, que sea notario, puede autorizar actas notariales en el extranjero. Se lo faculta esta ley. Y veamos a continuación. Y autorizar actos y contratos. Vean cómo hace la diferencia. Hechos y circunstancias y autorizar actos y contratos. Actos y contratos, escritura pública. Es decir, el cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala y que es notario en el extranjero puede autorizar actas notariales y puede autorizar escrituras públicas. Y tiene protocolo. Tiene protocolo. Bueno, dice, luego menciona aquí actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ese es el requisito importante, que ese acto o contrato que van a autorizar surte efectos en Guatemala. Asimismo, podrán los notarios guatemaltecos, ya se refiere a nosotros, que no somos cónsules de agentes diplomáticos, ¿no? Se refiere a nosotros. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos. Y todos, los cónsules, agentes diplomáticos, los notarios guatemaltecos, y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Como el protocolo no se puede sacar del territorio nacional, el protocolo no se puede retirar del territorio nacional, lo hacemos en papel simple. Ya no es papel de lino, ahora regula el artículo 43 de la ley del organismo judicial, papel simple. ¿Sí? Bueno, entonces vean cómo integramos las normas jurídicas para poder explicar el sistema o la variante de notario funcionario administrativo. Bien, notario de profesión libre. Bueno, aquí sí vamos a encontrar muchos elementos. En Guatemala, como ustedes se han dado cuenta, tenemos título facultativo, redactamos el instrumento, tenemos protocolo, pertenecemos a un colegio profesional, todo eso tiene fundamento jurídico. Pertenecemos a un colegio profesional, tenemos fe pública, se nos refuta o se nos considera como funcionarios públicos, asesoramos a los clientes. Entonces, seguimos el sistema latino. A veces seguimos el sistema latino. Sin embargo, no tenemos límite para ejercer la profesión. Podemos ejercer en cualquier departamento, en cualquier municipio podemos ejercer nuestra profesión. Si ustedes leen el artículo 15, índice del protocolo, vamos a encontrar que una de las columnas del índice, lugar y fecha del otorgamiento. Lugar. Pues podemos consignar que autoricé el instrumento público en la ciudad de Quetzaltenango, en la ciudad de Zacapa, en la ciudad de Flores, Petén, en la ciudad de Guatemala. Podemos ejercer en todo el territorio nacional. En el artículo 2
del Código de Notariado, se requiere uno de los requisitos, tener el domicilio en la República, ¿no? Tener el domicilio en la República. No nos especifica en qué lugar, en toda la República, en cualquiera de los departamentos de la República. Eso implica que podemos ejercer en todos los departamentos. Y como lo leímos en el artículo 43, podemos ejercer fuera del territorio nacional. ¿Qué necesitamos para ejercer fuera del territorio nacional? Bueno, haber remitido el aviso a la Corte, al Archivo General de Protocolos, artículo 27 del Código Notariado, un aviso que me voy a ausentar del territorio nacional. No tenemos que decir a dónde vamos, a qué vamos, con quién vamos, no tenemos que decir nada de eso. Solo me voy a ausentar del territorio nacional de tal fecha a tal fecha. Eso es todo. Y entonces vemos que en Guatemala se sigue el sistema latino de profesión libre. Porque no en todos los países es así. Porque el sistema de número, llamado numérico o de oposición, es diferente. Acá se gradúan de notarios en las universidades, pero no pueden ejercer. Como nosotros una vez que cumplimos las dos fases, la académica y la administrativa, ya podemos ejercer. Pero allá no. En estos países, Sudamérica, España, Francia, aquí Canadá, México, Panamá, tienen sistema de número. Si ustedes tienen la oportunidad de salir del territorio nacional y ven una oficina profesional, van a encontrar que notaría número 5. Así dice, notaría número 5 o número X, ¿no? Porque por eso se llama el número. Lo más importante ahí es el número. En la Ciudad de México, el notario número 1, imagínense tener notario número 1, Fernando Pérez Fernández del Castillo, y aparece ahí en el programa del curso, uno de sus libros que se recomienda para el curso, la bibliografía. Fernando Pérez Fernández del Castillo es el notario número 1. El miércoles viene, creo que es el notario número 5, viene a Guatemala, que va a haber una elección para presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino en Alemania en septiembre de este año, en Berlín. Viene a exponer cuál va a ser el plan de trabajo como presidente de la Unión Internacional. Nos vamos a reunir con él como miembro del Instituto de Derecho Notarial, y ellos son de número. ¿Por qué son de número? Porque en Guatemala existió, si ustedes leen su hoja de la historia, en Guatemala existió una época de notarios de número. Eso hizo que los notarios mermaran, porque los exámenes para obtener el título de notario eran muy exigentes. Y como consecuencia de eso, mermó la cantidad de notarios y tuvieron que habilitar a los jueces para que castigaran en Guatemala. Y por eso está el artículo 6, numeral 2. Bueno, pero parte de la historia. Pero en el número, todos tienen el título de notario. Pero para poder ejercer, les tienen que asignar una notaría. Y para que les asignen una notaría, cuando fallece un notario, cuando un notario ya no quiere ejercer, cuando se quiere retirar, el Estado convoca un examen de oposición, por eso se llama de oposición. Y van a examinarse 300, 400, 500 notarios. Y el que obtenga el mayor punteo, le asignan la notaría. Le escucho, Pedro. Entonces, digamos, tengo dos dudas. Nosotros nos encontramos entonces en el notario de profesión libre, ¿verdad? Latino de profesión libre. Latino en profesión libre, por lo que estaba mencionando, de que nosotros podemos ejercer en cualquier departamento de la República. Inclusive fuera del territorio nacional. Sí, también tenía una duda con eso. Digamos, usted decía que para poder ejercer el notariado en el extranjero se tiene que haber enviado un aviso al Archivo General de Protocolos. Correcto.
Así es, artículo 27 del Código Notariado, ahí encuentra los requisitos o qué debe contener el aviso. Ok, y digamos, para lo del notario de número, por lo que estoy entendiendo y usted lo que está diciendo es de que son plazas limitadas para poder ejercer el notariado. Son plazas limitadas, como usted lo dijo correctamente. Por eso los notarios en esos lugares son millonarios. Ahí son millonarios. Porque aparte de que son limitadas, le asignan un territorio. El Estado le asigna un ámbito geográfico. Es como los jueces que tienen su competencia. Igual al notario le asignan un territorio, un ámbito geográfico. El notario no puede ejercer en otro estado, en otro circuito, no puede ejercer más que en el área geográfica que le ha sido asignada. Y las personas no pueden ir con otro notario, salvo que tengan alguna justificación, pero no pueden ir con otro notario más que con el notario que se les ha asignado. Por cada cantidad de habitantes, le van a asignar una cantidad determinada de notarios, dependiendo la cantidad de población del circuito, del departamento, del municipio, así van a consignar la cantidad de notarios. Sí, Daniel, escucho. Licenciado, entonces esto es como funciona en México, por decirle que es notario número 33 del Estado de México, de la Ciudad de México. Así es. Ok, gracias. Yo creo que es el ejemplo más cercano que tenemos. El de Panamá también es de número. Entonces, en México tenemos el ejemplo más cercano, ahí ya en Tapachula, en Chiapas, ahí ya encontramos notarías donde dice notaría número X, ¿verdad? Le escucho, Valeria. Yo tengo una pregunta. A pesar de que es el Estado que usted nos menciona que es el que les asigna el número, ¿estos notarios sí perciben estipendios o tienen un salario? No, ellos sí perciben honorarios. Por eso le digo, aquí son millonarios los notarios. En Francia, en España, en Perú, en Argentina, en Chile, se les asigna un territorio, porque sigue el sistema de número. Se les asigna un territorio. Bueno, vean, tal vez desde el punto de vista económico, bueno, pues uno dice, bueno, pues qué bien les van a los notarios de número, pero ahí tiene sus consecuencias. El notario no puede ausentarse del territorio. Es más complicado. Nosotros solo tenemos que remitir un aviso que nos vamos a ausentar. Ellos no. Ellos tienen que pedir un permiso con tiempo. Algunos, y no siempre se los otorgan. En Santiago de Chile, las notarías son de número. Y me manifiesta una notaria y me dice, aquí no podemos ausentarnos ni por becas, ni por enfermedades, solo que lo justifiquemos, no podemos salir de vacaciones, no podemos ausentarnos de la notaría porque somos de número. Para ausentarnos tenemos que pedir una autorización. Si nos vamos a ausentar del municipio, tenemos que pedirle permiso al alcalde. Y si nos vamos a ausentar del departamento, del circuito, tenemos que pedirle permiso al gobernador. Y no es fácil. Y en Santiago de Chile se complica más porque me dice, aquí si me voy a ausentar, si me dan el permiso, tengo que dejar a un notario y yo tengo que pagarle al notario. No puedo dejar la notaría vacía sin alguien. Entonces, este sistema, claro, como todo, creo yo, tiene sus beneficios y tiene sus lados buenos y sus lados negativos. Y le digo, mire, ¿ustedes qué hacen para una beca o participar en alguna exposición? Tenemos que justificar y pedir permiso con tiempo para ello. Es decir, el notario de número es exigente para su ingreso. Pero en el territorio que les asignan, por eso hay muchos notarios, pero no pueden ejercer si no aprueban el examen de oposición. Entonces, yo creo que el sistema que tenemos nosotros es un sistema muy bueno, muy excelente. Creo que es el mejor sistema que tenemos porque podemos ejercer hasta en el extranjero, siempre y cuando el acto contrato surte efectos en Guatemala. Por eso se llama de profesión libre. No tenemos límite, no tenemos ámbito geográfico, no tenemos horario. Nosotros no tenemos horario.
Y entonces todos los días y horas son hábiles. Mientras que el sistema de notario de número de oposición sí tiene ciertas limitantes. Aquí si queremos salir a un departamento en cualquier momento nos podemos ir, más que o cerramos la notaría o alguien se queda ahí atendiendo a la notaría y avisándonos qué es lo que está sucediendo. Pero eso es lo que tienen las ventajas y las desventajas de los sistemas. Bien, creo que ahí hemos visto con fundamento jurídico la exposición de los sistemas o las variantes del notariado. Hemos visto cómo se han ido desarrollando. Yo me permití enviarles un material que es optativo, el que quiera lo ve. Eso no va a ser sujeto a examen, pero sí tiene algo que podemos ver, aprender a verlo desde el punto de vista crítico, notarial. Ahí vamos a ver el signo notarial, cómo empieza la fe pública, vamos a ver la función del escriba, la aplicación del idioma, varios elementos que encontré yo en ese material que me permití enviarlos. Pues, si es optativo quien quiera verlo, únicamente como parte ahorita de que vamos a tener un receso de actividades académicas, ahí podemos reforzar algunos elementos. Bien, si no hay dudas, comentarios, observaciones, nos vemos el día viernes. Yo espero que después de la clase, más o menos son las 5:10, como a las 6, estaré publicando sus notas para que ustedes puedan ver cómo les fue en el examen. El día miércoles, quienes vayan a examinarse en forma extemporánea, el día miércoles va a ser el examen extemporáneo. Tienen que presentarse, y ese día van a entregar su solicitud de examen extemporáneo y su justificación, el documento con que justifiquen por qué motivo no se presentaron el 7 de marzo para el examen ordinario. Bien, creo que esa es la información que tengo nada más. Que tengan feliz tarde. Me alegra de verles, que estén bien. Nos vemos el día miércoles por el sistema virtual. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, Lee. Feliz tarde. Tengan feliz tarde, con cuidado siempre. Se bien.